y vamos a comenzar. Bueno, bienvenido a todo el mundo al tercer webinar de este curso. Esta conferencia corre a cargo de Juan Albino Méndez, que es catedrático del área de Ingeniería de Sistemas y Automática en el Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad de La Laguna. Es doctor desde el año 98, con premio extraordinario. Ha realizado diferentes estancias de investigación, entre ellas en la Universidad de Oxford y en el Técnico de Zúrich. Su línea de investigación gira en torno a la ingeniería de control predictivo, modelado, control inteligente, y estas metodologías las ha llevado a dos ámbitos de aplicación principales. Por un lado, una línea en el ámbito de la ingeniería biomédica, en colaboración con el Hospital Universitario de Canarias y centrado en el control de variables fisiológicas. Por otra parte, mantiene una línea activa en el ámbito de la monitorización y control de energía. En la actualidad participa como investigador en diferentes proyectos relacionados con energías renovables. Decir además que, bueno, que soy absolutamente consciente del gran esfuerzo que está haciendo por estar aquí, porque él en este momento es vicerrector con un montón de compromisos. Y bueno, además de darte las gracias a Alexis por dar la conferencia, que seguramente va a estar genial, pues más aún sabiendo las obligaciones que tienes en este momento. Pues nada, sin más te doy la palabra y muchísimas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias, José Luis. Bueno, y bienvenidos a todos y todas a esta charla. Por supuesto, agradecerles que, bueno, pues que estén aquí, porque eso indica pues, que hay esa inquietud por el estudio, por la ingeniería, y en este caso por una temática que va a girar en torno a la energía, ¿no? De algún modo, en esta charla, como comentaba el compañero José Luis, yo he trabajado en ingeniería de control, en temas de modelado, control, en diferentes ámbitos, ¿no? En esta charla la he planteado desde una perspectiva no tan de bajo nivel, de irme a algoritmia o desarrollos matemáticos, sino de presentar un panorama en torno a la sostenibilidad y una línea de oportunidades en las que la comunidad que trabaja en la automática pues puede hacer su aportación. Es muy importante, de hecho, que la comunidad de ingeniería de automática pues participe y desarrolle soluciones, porque es lo que nos están pidiendo. Es lo que nos piden en esta Agenda 2030, cuyo destino debe ser el avanzar hacia una sostenibilidad ambiental y también económica, ¿no? Y buscar ese equilibrio que nos permita pues, avanzar en esa sociedad que todos buscamos. Eso es un poco de lo que va esta charla. Yo la he contextualizado en el ámbito insular de nuestro archipiélago canario, porque los proyectos en los que estoy trabajando ahora pues, se desarrollan aquí, pero muchas de las cuestiones que vamos a ver pues, son perfectamente extrapolables a cualquier territorio, porque en realidad son soluciones que se están implantando por doquier, ¿no? Dicho esto, y un poco teniendo en cuenta esa contextualización, es verdad que en la actividad e incluso la sociedad canaria está marcada por una actividad turística muy importante, y el impacto de esa actividad debe ser contemplado en cualquier análisis que se haga de propuesta de soluciones. Por eso voy a empezar esta charla haciendo ese primer análisis en general de esa industria, que por cierto es cierto que en Canarias se desarrolla con especial importancia y
ni las otras islas de España, en Baleares, pero en general en España es un país en el que el turismo tiene una presencia importante y una aportación al PIB importante, con lo cual lo que vamos a comentar es de interés, digamos, general. Una vez presentado ese impacto de la actividad turística, voy a dar algunos datos de cómo está planteado, de las características, digamos, de los sistemas de energía en Canarias y relacionado con los hábitos de consumo en el contexto de la actividad turística. Y esto voy a tratar de hacerlo muy brevemente para centrarme sobre todo en la parte de soluciones, en las que plantearé, bueno, pues esas vías que permanecen activas como rutas hacia ya digo, la autosuficiencia energética y la sostenibilidad en el archipiélago. Las soluciones que voy a plantear las he enmarcado en dos áreas, una referida al almacenamiento de energía y la otra a problemas de gestión del recurso energético y en particular a la gestión energética en hoteles con los que estamos también involucrados en algún proyecto. Y eso es un poco el panorama que quería mostrar en estos 45 minutos, que espero que sirva para despertar curiosidad, para aprender algunos aspectos sobre esta materia y eso, ¿no? Y abrir nuevas vías, nuevos horizontes de estudio en este área. Bueno, como comentaba anteriormente, es indudable, la actividad turística juega un papel decisivo ahora mismo en Europa. De hecho, a nivel mundial, el número de empleos es 120 millones de empleos, según los datos del año 2019, no están actualizados. En 2020 pues ya saben lo que ha ocurrido y seguramente pues esto no sean los números, ¿no? Al PIB de la Unión Europea el turismo contribuye un 10% aproximadamente y como decía anteriormente, pues España es uno de los países más visitados. Merece la pena destacar precisamente cuál es el papel de España en este ámbito, ¿no? Y si analizamos la contribución de esta actividad turística tanto al PIB como a la generación de empleo, pues vemos que nos salimos de la media. Sin duda, esto se ha demostrado, como hemos sufrido en el año 2020, que es un problema importante, ¿no? Un problema, en ese sentido, esta dependencia excesiva tal vez del sector servicial. ¿Qué ocurre? Bueno, esta actividad, que sin duda contribuye al desarrollo de las regiones, al desarrollo socioeconómico, pues tiene un impacto. Tiene un impacto en materia de agua, en materia de entornos naturales, en fin, de los deterioros de costas, etc. Y sobre todo, que es un poco lo que venía a traer en esta conferencia, también en el ámbito de la energía. La participación del turismo en la contaminación o en las emisiones de gases a la atmósfera es importante, de hecho es muy importante, porque se sitúa en torno al 10% de los gases de efecto invernadero. Y esto es una brutalidad. De hecho, esta cifra que se corrigió con respecto a la cumbre de 2016, que la situaba en el 3%, pues se incorporaron, digamos, otras actividades relacionadas con el turismo, directamente relacionadas, y el balance es realmente preocupante, ¿no? Con esas cifras de emisión. Por lo tanto, digamos que hay cierto alerta por esa alteración de la estabilidad del planeta. No solo de la estabilidad como tal, sino también incluso desde un punto de vista económico, porque se prevé pues, en países de desarrollo pues, que haya decrecimiento debido a este deterioro que está previsto, ¿no? Entonces, ¿qué nos planteamos? La idea es buscar ese compromiso entre crecimiento económico
y sostenibilidad medioambiental. Aquí quería introducir un modelo que son la curva medioambiental de Kuznets, que de algún modo lo que establece, no sé si aquí, lo que define si se representa el incremento de la renta per cápita frente a las emisiones de CO2, pues lo que establece es que a medida que, digamos, hay un crecimiento económico, pues las emisiones de CO2 crecen, ¿no? Pero se llega a un punto de inflexión y posteriormente con la introducción de tecnología, de la actividad industrial no contaminante, etcétera, digamos, de esa mejora en la eficiencia, pues se prevé una caída en esas emisiones. Esto es un modelo que se ha validado con datos históricos, pero bueno, yo creo que nuestro compromiso es evitar este incremento de este modo, como ha venido ocurriendo hasta ahora, y provocar cambios, al menos aplanar esta curva y que no haya ese incremento tan importante. Eso lo vamos a conseguir introduciendo mejoras en los procesos, introduciendo monitorización y control, introduciendo soluciones de ingeniería que nos permitan mejorar este comportamiento. Vamos a analizar entonces, si vamos a plantear soluciones, vamos a ver dónde se está produciendo qué impacto tiene el turismo en términos de energía, dónde se está gastando la energía, dónde se produce ese consumo. Esto ya es sabido por todos, el consumo en el turismo es sobre todo en el transporte. Como estamos viendo en este gráfico, más del 70% de las emisiones de CO2 de la actividad turística se producen por el propio transporte asociado a la actividad. Y la otra gran parte se relaciona con el alojamiento. Entonces, hay dos grandes áreas que tenemos que abordar. Una es buscar soluciones para el transporte y buscar soluciones para mejorar esas emisiones asociadas al alojamiento, que como veremos posteriormente, básicamente se centra en las instalaciones hoteleras. Por dar algún dato más en relación con el transporte, pues aquí tengo algunas cifras, no pretendo tampoco apabullar con demasiados números, pero sí quedarnos con alguna clave, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero procedían del transporte, ¿no? Bueno, desde el año 2017, pero bueno, básicamente son las cifras que estamos manejando ahora. El transporte aéreo mundial representa el 3,5% del calentamiento climático antropogénico, el calentamiento debido a la actividad humana. Y un dato interesante es que el 60% de los viajes en avión están relacionados con el turismo. Esto además es probable que aumente ahora después de la pandemia, ese porcentaje. Porque, como ustedes saben, muchos hábitos relacionados con los viajes, sobre todo los viajes de empresa, con la irrupción de la tecnología o de las reuniones, videoconferencias, etcétera, va a provocar, y eso se va a quedar seguramente, un descenso en un importante número de viajes que eran asociados a viajes de negocio. Entonces, bueno, pues esta es la situación. Tenemos un problema relacionado con el transporte. Si analizamos con más detalle, pues estos son las emisiones de CO2 en función de los diferentes medios de transporte. Pues vemos aquí pues, que el transporte terrestre pues, es el que es responsable de la mayor parte de las emisiones. En la aviación hay una aportación del 12% y el resto pues, es la navegación, etcétera. ¿Vale? Y un aspecto que tenemos que tener en cuenta también es de todos estos medios de transporte, cuáles son los más eficientes en términos de emisiones de CO2. Ahí aparecen unos ejemplos donde se puede ver en relación con, si normalizamos al viaje por tren, pues vemos que un viaje en avión es 20 veces más contaminante, en definitiva, que un viaje en tren, ¿no? Estamos considerando aquí un número de pasajeros, en este caso 88,
término medio, pero bueno, por ahí van las cifras, ¿no? Lo mismo con vehículos grandes ocupados por pocas personas, o pequeños, o incluso motos, ¿no? Pues son los ratios de eficiencia comparadas con las emisiones de CO2 que produce transporte ferroviario. Esto es interesante y porque ayuda a entender dónde estamos gastando nuestra energía y dónde se están produciendo esas emisiones de CO2. Vale, el problema que tenemos es que precisamente en turismo la mayor parte de los viajes se producen en este medio más contaminante. Y si a esto lo enmarcamos en el entorno insular, que es el que tenemos, por ejemplo, en Canarias, pues tenemos un problema importante si queremos tener una sociedad que realmente sea sostenible, ¿no? En términos energéticos. Bien, son datos de algún modo para diagnosticar lo que tenemos. Respecto al transporte, bueno, las propuestas de solución van encaminadas a la electrificación del parque móvil, como sabemos, también al uso de vehículos basados en pilas de combustible. El transporte ferroviario, pues la idea o la tendencia es precisamente a potenciar el uso, ¿no? La semana pasada leía esta noticia en un noticiario que indicaba que, bueno, pues hay un interés de la Unión Europea en volver a retomar o a impulsar el uso del tren. En este caso, pues habla del tren nocturno, que fue suprimido en muchas líneas. Pues hay ahora un interés en retomar esto, ¿no? El transporte marítimo, ¿qué solución tenemos? Pues hay ahora mucha actividad relacionada con la introducción de combustibles de procedencia no fósil, como son fundamentalmente el hidrógeno y otros compuestos que se pueden obtener a partir del hidrógeno, ¿no? Como el amoníaco, el metanol, otros alcoholes. Y precisamente la parte que digamos, más crítica tal vez sea la parte del transporte aéreo. Hay soluciones para sustituir esos combustibles fósiles en el transporte aéreo. Bueno, se está trabajando además intensamente. Y ya se empieza a ver pues, soluciones o proyectos como es el SAF, los combustibles estos que también se le conoce como biojet, que son obtenidos a partir de materias de residuos refinados. También pues, hay propuestas basadas en queroseno sintético. De hecho, ya hay algún prototipo o alguna prueba experimental que se ha hecho. Y también pues, bueno, pues está el hidrógeno, aunque la ruta del hidrógeno tal vez se haga esperar un poco más. Bien, respecto al otro gran elemento de consumo en la actividad turística es el alojamiento, ¿no? Aquí pues, también conviene conocer dónde se está produciendo ese gasto de energía. Y es por todos sabido que el principal área donde se invierte la energía es precisamente en el sector de la ventilación y la calefacción y el aire acondicionado. Bueno, esto aún permanece así, son cifras preocupantes, preocupantes, son cifras altas en las que se debería poner incidencia, ¿no? Deberíamos enfocar soluciones encaminadas a reducir estos porcentajes tan elevados en esas materias, ¿no? Después, bueno, pues hay iluminación. La iluminación se ha visto beneficiada recientemente por la introducción de bueno, pues todos los dispositivos LED, etcétera, que han provocado una caída importante. Y bueno, pues esas son el panorama, el mapa de consumo que tenemos en la industria hotelera. ¿De qué depende ese consumo? ¿Qué es lo que hace que esos valores cuantitativos sean altos, bajos, de un hotel a otro, etcétera? Pues de muchos factores. Realmente es un problema que no es sencillo, depende de la ocupación, depende de
bueno, el número de piscinas, del uso que se haga del agua, de los procesos en lavandería, en fin, de muchos elementos. Por eso sí que desde la automática pues hay un área de trabajo importante en este sector, ¿no? Con la digamos, propuesta de estrategias y algoritmos para la gestión y el control de las variables asociadas a la actividad hotelera, ¿no? A través de herramientas como, bueno, los Building Management Systems o los Energy Management Systems, aunque bueno, los BMS se suelen incorporar directamente dentro de los BMS, pero en definitiva es un área en el que nuestro sector, la automática, pues tiene mucha actividad, sensorizado, monitorización, optimización de procesos, modelado, donde podemos hacer grandes aportaciones, ¿no? Grandes aportaciones que se traducen directamente en costes y, por supuesto, en emisiones de CO2. Por lo tanto, también ahí tenemos una responsabilidad en este ámbito. Por dar algunos datos del sistema eléctrico canario, de los consumos y la propuesta del mapa energético en Canarias, muy brevemente. Bueno, lo primero es cifras específicas sobre la aportación o la importancia del turismo en Canarias. Como ven, estamos hablando del 35% del PIB, que es una brutalidad, un elemento muy, muy elevado. Es indudable que el turismo ha contribuido al desarrollo de las islas, pero al mismo tiempo bueno, hay una clara coincidencia en que es necesario buscar modelos alternativos que permitan equilibrar la actividad económica con otros sectores, ¿no? Bueno, pues esto es un poco el panorama, la aportación que nos hace el turismo respecto a la distribución de la demanda de energía en Canarias. Aquí aparece, según los últimos datos, pues cómo se distribuye esta demanda. Obsérvese que el transporte nuevamente ocupa la principal parte de este pastel. Y también, bueno, es de destacar la importancia que adquiere en este caso el transporte aéreo en comparación con otros territorios. Tampoco nos sorprende siendo un territorio insular, pero bueno, simplemente para poner ya de manifiesto con números que aquí tenemos que prestar atención, que cualquier avance que se produzca en este sector va a influir directamente en la sostenibilidad de la actividad económica en este territorio. Algunos datos más, por sectores. Bueno, pues el 12% de la energía aproximadamente se gasta directamente en las instalaciones hoteleras conectadas a alta tensión. Esto no incluye las hoteleras pequeñas o medianas, ¿vale? Y en aeropuertos. Aquí siempre yo también destaco de esta estadística, bueno, por supuesto a este 12% se le suma aproximadamente la mitad de este 71% en actividades relacionadas con la actividad turística y el sector servicios, con lo cual estaríamos hablando de más del 40 y pico % del consumo relacionado con este sector, ¿no? Digo que aquí siempre destaco esta parte que invertimos en Canarias en la captación y depuración de agua. Es una parte muy importante y por eso aquí, y no solo aquí, bueno, es una tendencia actual, es la de considerar el binomio agua-energía como un elemento de estudio y de trabajo, ¿no? Como combinar esos dos problemas para obtener de forma eficiente agua y minimizando la energía, etcétera, ¿no? De hecho, estamos involucrados en algún proyecto para utilizar en diferentes proyectos para generación de agua potable y también para utilizar los sistemas de bombeo como elementos de regulación en la red, que también son interesantes. Por lo tanto, simplemente quería poner de manifiesto que el agua y la energía muchas veces se está haciendo necesario enfocarlo como un problema común. Bueno, aquí presento otra gráfica que me interesa para ver
dentro de lo que es ese porcentaje elevado del 12%, pues la mayoría de esa energía se está consumiendo, como antes adelantaba, en hoteles, ¿no? Por lo tanto, se hace necesario buscar soluciones relacionadas con la eficiencia energética en estos hoteles. Bueno, algún dato más, que no es menor porque ayuda a explicar algunas cosas de las que ocurren, y es que del total de la energía que se consume, el 19% corresponde a electricidad. El resto son productos basados en combustibles fósiles. Bueno, productos petrolíferos. Quiero decir que la electricidad también se puede obtener de combustibles fósiles, pero que el resto son directamente productos combustibles fósiles. Bien, en la parte que se refiere a la penetración de renovables, pues hay que decir, esta es la evolución. En azul se ve cómo está siendo la penetración de renovables en Canarias. Ahora mismo, de la producción de energía, el 16%, podríamos decir, es de energía renovable. En potencia instalada debemos andar sobre el 19, o creo que estamos en el 19, pero esta gráfica que pongo se refiere a la producción de energía renovable en las islas. Es importante esta tendencia, como que estamos viendo aquí en los últimos años, que claramente es creciente, ¿no? Esa producción del 16% en la energía eléctrica renovable, ¿en qué se traduce en realidad cuando la comparamos con el total de energía que se consume? Pues se traduce en un número muy pequeño. Estamos solo en torno al 3%. Con lo cual, bueno, pues vemos que es una fracción muy pequeña de esa energía primaria. Y esto está relacionado, sin duda, con que solo el 19,6% de la energía es eléctrica. Por lo tanto, ese pedazo de tarta en el que directamente se utilizan combustibles fósiles, es necesario actuar sobre ello para introducir otro tipo de combustibles, ¿no? Bien, entonces hemos diagnosticado un problema, que es una región dependiente fundamentalmente de combustibles fósiles, y la necesidad de avanzar en soluciones para obtener la soberanía energética, pero garantizando a su vez la descarbonización. Esto pasa por varias rutas. Indudablemente hay que aumentar la penetración de renovables, hay que reducir consumo y hay que incrementar la eficiencia energética. Aquí en las islas hay un problema añadido, y es que somos sistemas aislados, no estamos conectados a una red que pueda soportar más fácilmente la inyección de energía procedente de renovables. Por lo tanto, esto genera problemas añadidos de estabilidad. Y luego hay otro problema común al que estamos asistiendo en general, y es que el modelo de generación en los últimos años pues está pasando de una generación centralizada, como el que ilustro en esta figura, a una generación distribuida donde aparecen muchos agentes, productores de energía, que se integran en la red, y entonces se hace necesario bueno, pues aumentar las herramientas para la gestión y el control de todo lo que está ocurriendo en esa red de generación distribuida. Bueno, aquí llegamos a un punto en el que, una vez hecho este diagnóstico, vamos a hablar de algunas soluciones, y algunas de las soluciones que estamos ensayando en Canarias, pero bueno, no solo en Canarias, en general, en cualquier territorio, que pasan por lo siguiente. El objetivo final, indudablemente, es la integración de renovables, ¿no? Cuando hablas con la gente sobre renovables, el desconocedor normalmente asume que la cuestión es añadir más aerogeneradores por doquier, y añadir más paneles solares y llenar las ciudades
de paneles solares y aerogeneradores. El problema de la integración es mucho más complejo y aparecen muchos elementos en los que tenemos que trabajar, ¿no? Tanto desde la propia gestión y control, la aportación de soluciones para el almacenamiento, aparecen incluso ahora pues otros problemas que tenemos que incorporar en estas redes Smart Grids, donde va a haber un flujo constante de información entre los distintos agentes. Pues hay que trabajar en cuestiones de ciberseguridad, tenemos que aportar soluciones para la gestión de la demanda, es decir, tratar de que la demanda se modele de una forma que provoque el menor impacto en el funcionamiento de la red. Para eso hay diferentes alternativas. Y desde la parte de la producción, pues también otras líneas estratégicas que tienen los proveedores de servicios es el tener una provisión de servicios de ajuste que permitan tener una planificación adecuada de la producción para garantizar esa calidad del servicio, ¿no? Fíjense que estoy poniendo diferentes áreas casi de forma aleatoria, pero que están conectadas entre ellas, ¿no? Pero simplemente por mencionar la complejidad que supone el problema de integración de renovables. Esto es un punto de partida importante, ¿no? Y en este sentido también incluye aquí el hecho de disponer de herramientas de predicción, esto cada vez más importante, y evidentemente en nuestro área pues queda claro dónde vamos a participar, ¿no? Y la importancia que va a tener nuestro área, el área de automática, en la provisión de estas herramientas de predicción, en la gestión del big data, de la información, ¿no? A través de técnicas de Big Data. Y luego, a nivel más de producción, pues el cambio de modelo hacia lo que se entiende como generación flexible. Flexible normalmente en tres aspectos principales, en lo que es la generación con diferentes tipos de combustible, el incremento de la eficiencia para ofrecer costos competitivos, la robustez ante esas perturbaciones, ante las inyecciones o la presencia de elementos de generación renovable, etc., ¿no? Eso es el concepto de modo general de la generación flexible, que también son elementos que hay que tener en cuenta. Luego, este panorama tan complejo, en el que nos tenemos que desenvolver. Evidentemente, como decía, hay muchas interconexiones. No se entienden los servicios de ajuste sin sistemas de almacenamiento. El Big Data y la ciberseguridad, el control, igualmente interviene con las herramientas de predicción, con la generación flexible, etc. Pero bueno, son áreas que ponen de manifiesto una complejidad interesante. Yo voy a contar algunas soluciones ahora, en esta segunda parte de la conferencia, relacionadas con el almacenamiento, en las que hemos estado trabajando. Estamos trabajando, vamos. Una primera parte que voy a contar es la que está relacionada con la generación de gas renovable. La segunda cuestión está centrada en las centrales hidroeólicas y un tercer apartado relacionado con las baterías. Vale, yo sé que existen otras soluciones, pero al menos en Canarias aún no se han impulsado de forma importante. Y digamos que las líneas de trabajo van a ir por aquí, con estas tres aplicaciones que menciono y de las que voy a contar un poco. Y voy a empezar hablando sobre soluciones basadas en el uso del hidrógeno. Bueno, mencionaba anteriormente que en Canarias el uso de la energía eléctrica era del 19%, me parece, por ciento. En general en Europa es el 23%. Esto es muy bajo también en Europa. El 23% de la energía consumida es energía eléctrica. Eso quiere decir que el resto es energía basada en combustibles fósiles. Se va a incrementar, este porcentaje se va a incrementar y vamos a aumentar el consumo de energía eléctrica hasta llegar al 50%. Pero el otro 50% también va a estar basado en combustibles líquidos y gaseosos, ¿no? Y aquí es importante entonces buscar soluciones para este 50%. Y ahí es donde interviene o lo que da ese protagonismo, esa importancia a esta economía, a estas soluciones basadas en hidrógeno.
¿Vale? Bueno, el principio de funcionamiento del hidrógeno, de la generación de hidrógeno, todos lo conocemos, un proceso de electrólisis, donde utilizando agua y una fuente de energía, pues conseguimos romper ese agua y obtener ese gas hidrógeno que posteriormente pues, podemos llevar a una pila de combustible y obtener de nuevo la energía, ¿no? Algunos datos que pongo aquí, simplemente, bueno, el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, se puede producir, almacenar y utilizar y no tiene emisiones de CO2, transportan más energía por unidad de peso que la gasolina y bueno, la combustión se produce a temperaturas similares a las del gas natural. También tiene desventajas, las comentaré posteriormente. Ahora mismo existe un interés mundial muy importante, está habiendo una actividad incesante en torno al hidrógeno. Aquí aporto algunos datos, más de 30 países ya han publicado las hojas de ruta del hidrógeno, la industria ha anunciado más de 200 proyectos de hidrógeno, grandes proyectos de hidrógeno, estamos hablando de más de 70.000 millones de dólares en fondos públicos. Hay una agrupación, un council, que es el Hydrogen Council, que está formado o en 2020 pasó de 60 a más de 100 miembros, ¿no? Con lo cual, esto denota el gran interés que está despertando esta economía. Aquí pongo algunas de las empresas que forman parte de este Hydrogen Council, que como vemos pues son las grandes empresas mundiales. Luego, esto está en plena ebullición. Europa tiene muchísimo interés en desarrollar soluciones y el hidrógeno forma parte de esa ruta verde como un elemento importante. Menciono algunos proyectos, en este caso de una empresa de Endesa, donde aparece una distribución de los proyectos más importantes. Como vemos, pues son inversiones importantes donde se prevé la generación de grandes cantidades de energía, ¿no? Mencionaba anteriormente que asimismo pues también hay elementos que hay que tener en cuenta siempre en este balance, ¿no? Por un lado, el principal problema del hidrógeno, como todos sabemos, es el almacenamiento. Pues requiere, si queremos almacenarlo de forma líquida, es necesario enfriarlo a temperaturas muy bajas. Y esto supone pues, invertir energía en ese enfriamiento. Bueno, el almacenamiento y transporte, ya digo, es la parte más complicada. Y luego es un gas que es un gas inflamable, es necesario extremar las medidas de seguridad, sobre todo en esas aplicaciones más próximas, digamos, al ser humano, ¿no? Y el hidrógeno, lo que sí es necesario en cualquier estudio, cualquier proyecto, es tener muy presente el tema de la eficiencia. Aquí presento una configuración típica. Abajo pongo la fuente de donde he sacado esto, un artículo del año pasado. Pero bueno, básicamente es el esquema con el que la mayoría de los proyectos están funcionando, que es utilizar excedentes de energía renovable, fotovoltaica o eólica, para llevar esa energía a un electrolizador y obtener hidrógeno, luego almacenarlo y posteriormente podríamos recuperar esa energía mediante pilas de combustible. Bueno, pues es importante analizar todo este proceso, ¿vale? Ya de aquí, como todos sabemos, en la parte de generación, pues en esos conversión, en esos conversores, esa electrónica de potencia, pues hay una caída, una pérdida de rendimiento o unas pérdidas asociadas a la operación. También en el electrolizador, en el almacenamiento también hay importantes pérdidas y en la pila de combustible pues hay pérdidas también. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un elemento importante es analizar esta ruta cuando planteemos un problema en este área. Si de forma general nosotros en uno de los proyectos que estamos desarrollando aquí, un poco basado en esta arquitectura,
pues lo que encontramos es que la eficiencia del hidrógeno en todo ese camino, desde la entrada al electrolizador, utilizando almacenamiento mediante gas presurizado, es alrededor del 33%, y si licuamos el gas, del 18%. También es interesante poner de manifiesto que en la etapa final, lo que es la pila de combustible, en ese último bloque, sí que la eficiencia es similar a un ciclo combinado, es similar, ¿de acuerdo? Luego, en realidad, lo que está marca, como mencionaba anteriormente, la diferencia en este uso de energía alternativa es en la parte de transporte y almacenamiento. Menciono aquí algún proyecto que se está desarrollando en Canarias, que es un poco para alimentar, utilizando este esquema, vehículos. Nosotros estamos desarrollando, este es un proyecto, bueno, un proyecto de Interreg Canarias, un proyecto con fondos europeos. Nosotros estamos participando en un consorcio con Autoridad Portuaria de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, Nagas, Endesa y la Universidad de La Laguna, donde estamos trabajando en definir esa estructura para generar gas renovable. Un poco analizando todas las vías y incorporando también la parte de valorización y de valorización económica para tratar de generar una solución que tenga expectativas de, digamos, de participar de forma activa en la economía canaria, ¿no? Hay otros proyectos importantes también, en este caso uno de Nagas y Acciona en Palma de Mallorca, donde con la misma esquema lo que plantean es, bueno, utilizar energía renovable para generar hidrógeno y llevarlo a aplicaciones tanto de transporte en autobuses y coches de alquiler, como directamente para consumo en pilas de combustible o en aplicaciones en industria, hogar y hotel. Son grandes proyectos que se están desarrollando con consorcios importantes, como estamos viendo aquí debajo. Yo no quiero extenderme más en describir esta parte del hidrógeno, pero sí les recomiendo un libro que está disponible de forma que pueden descargar de forma gratuita, este enlace, que es de los compañeros de la Universidad de La Coruña, y creo que puede ser una buena aportación para ir también incorporando otras claves sobre el hidrógeno, especialmente la parte de almacenamiento en la que hay cuestiones en las que ni siquiera he nombrado, como es el almacenamiento en estado sólido mediante hidruros metálicos, etcétera, que esta conferencia no puede tener ese alcance. Bueno, ahí les dejo la referencia por si lo consideran oportuno. Hay unas rutas interesantes basadas en el hidrógeno que también conviene explorar, que son los sistemas de hidrógeno, no me quiero pasar demasiado de tiempo, de hidrógeno a otros combustibles. El primero de ellos es digamos, la generación de metano a partir del hidrógeno. Básicamente aquí la ventaja es que el metano en definitiva es gas natural, pues no sería necesario realizar cambios en las infraestructuras, con lo cual también aparece como una propuesta interesante para explotar ese recurso energético del hidrógeno de una forma alternativa. Bueno, esta última parte simplemente por recordarles pues esas reacciones para obtener el metano. Aquí gráficamente es un poco cómo se desarrollaría el proceso a partir de la energía renovable en principio. Pues podríamos obtener el hidrógeno, que luego con un proceso de metanación pues podríamos obtener metano que inyectamos o bien en las redes de gas, que estaría disponible para el consumo, o bien para utilizar en ciclos combinados y quemar en ciclos combinados. ¿De acuerdo? Bueno, hay cierta controversia también sobre la explotación de esta vía como una vía de renovable de cara a futuro, ¿no? Porque, bueno, pues hay alguna voz contestataria que indica que efectivamente, y es así, el metano es un potente gas de efecto invernadero. Entonces, en todo este proceso, si vamos a trabajar con metano, bueno, pues hay riesgos de esas fugas de gas que tienen mucho efecto
en este problema del calentamiento global. Por lo tanto, aunque el impacto utilizando gas renovable es menor, pero hay que tener esto en mente. ¿De acuerdo? Fíjense que, bueno, estas referencias que estoy tomando son referencias de estos días. Por ejemplo, siguiendo con esta exploración de vías alternativas en el hidrógeno, aparece la del amoníaco. Esto hace la semana pasada, en el periódico de la energía, pues aparecía un titular que me llamó la atención, que hablaba de esto, ¿no? El hidrógeno ha muerto, viva el amoníaco. Y es un poco el valorizar esa otra vía de utilizar el amoníaco como ese vector de energía en lugar del hidrógeno. ¿Vale? Los sistemas de hidrógeno amoníaco comúnmente han venido asociados a la industria de fertilizantes. Bueno, algunas características de estos sistemas es que, bueno, pues la licuefacción se produce a una temperatura más manejable, solo a 33 grados bajo cero, con lo cual ya de por sí, pues esa gestión del almacenamiento es mucho más cómoda que con el hidrógeno. No es explosivo y, bueno, pues la densidad energética es adecuada. De hecho, digamos que un metro cúbico de amoníaco pues contiene más energía que si estuviera de hidrógeno. Bueno, hay que decir también aquí, aunque no lo he puesto, que el amoníaco tiene algún elemento que hay que tener en cuenta, y que es un elemento tóxico y que también es corrosivo. Luego en el transporte, etcétera, hay que tener en cuenta estas cuestiones. No lo he señalado explícitamente, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál es la vía en la que se está explorando ahora el amoníaco? Pues fundamentalmente en el transporte marítimo. De hecho, hay varios proyectos, como estos que señalo aquí abajo, el SHIP-FC, en el que ya está en marcha pues, el desarrollo de una pila de combustible basada en amoníaco. ¿Y qué ventaja tenemos cuando consideramos esta vía como uso de energía? Pues hay una ventaja importante, y es que ya el problema del hidrógeno es que no hay una economía a escala. En el amoníaco hay algo parecido a una economía a escala porque está asociada a la industria de fertilizantes. Por lo tanto, en lo que es producción y transporte, pues ya hay muchas infraestructuras y mucha operativa que ya está en marcha. Entonces, eso, aunque parezca una cosa secundaria, es importante para arrancar con esto, ¿no? El hecho de llegar pronto a una economía a escala. Bueno, el proceso lo resumo en esta transparencia, en la que aparece una unidad, bueno, pues la generación de hidrógeno por electrólisis, y por otra parte, pues un bloque para la generación de nitrógeno, la combinación, y bueno, pues con en este bloque que señalo aquí, pues se llevaría a cabo de nuevo esta recomposición para generar el amoníaco, ¿no? Que posteriormente puede ser almacenado. Hay grandes proyectos de empresas españolas en el tema del amoníaco en España. Uno de los más importantes es esta planta de Iberdrola en Puerto Llano, que está asociada precisamente a una industria fertilizante. El tema de la industria fertilizante no lo mencioné, pero bueno, todos los fertilizantes pues, se basan en el uso de nitrógeno, ¿no? Y que se obtiene del amoníaco. Entonces, bueno, pues aquí lo que se plantea es la producción de hidrógeno y llevarlo a una planta de generación de amoníaco para obtener fertilizantes libres de emisiones y eventualmente pues también para utilizar el amoníaco en otros fines. ¿De acuerdo? Esto es una inversión muy grande que se está desarrollando en España. Además, consta que la misma empresa pues, tiene varios proyectos en marcha o en camino en la misma línea. También aquí señalo, fíjense que esta noticia es de antes de ayer, que es el primer barco propulsado por una pila de combustible con amoníaco. Por lo tanto, simplemente quiero señalar que estos son temas que están en plena ebullición ahora mismo. ¿Vale? Básicamente,
el proceso de esta pila de combustible es coger el amoníaco, llevarlo a un crack, a una unidad que rompe el amoníaco en nitrógeno e hidrógeno, y pues, luego pues ya combustionar ese hidrógeno en las pilas de combustible. Bien, y finalmente en esta vía de exploración de combustibles basados en hidrógeno, pues señalar la producción de combustibles sintéticos. En este caso, igualmente, pues su uso de combustibles sintéticos pues no implica grandes equipamientos. Pues si pensamos, por ejemplo, en queroseno sintético, pues lo podemos utilizar en las mismas infraestructuras que estamos utilizando ese combustible actualmente, ¿no? Bueno, es verdad que hay que analizar temas de eficiencia nuevamente, porque hay que añadir etapas de síntesis que no están contempladas. Y bueno, pues como siempre hay que tenerlo en cuenta. Hay un elemento que no he mencionado anteriormente y que no es un problema menor, y es el que se refiere al aporte de carbono. Esto incluso con el metano no lo mencioné, pero cuando nosotros queremos generar metano tenemos que capturar carbono. Bueno, pues esto es otra problemática aparte que también es importante contemplar cuando abordamos un proyecto en esta línea. Aquí simplemente para que vean, en esta ruta de combinar el hidrógeno con el CO2, pues los diferentes combustibles a los que podemos generar, tanto alcoholes como éteres como hidrocarburos, pues gasolina sintética, diésel, queroseno, el metanol y el etanol, digamos que serían los más comunes. Bien, pues en definitiva, hay propuestas para el uso de estos combustibles en diferentes aplicaciones, incluso en aviación, como mencionaba anteriormente. Aquí, por ejemplo, este fue el primer viaje. Esto fue de febrero, pues no sé si en ese mismo mes se realizó el primer viaje con queroseno sintético desde Ámsterdam a Madrid, si no recuerdo mal. Y bueno, pues obtenido a partir de, ya digo, de queroseno sintético. Otro ejemplo en el transporte marítimo es este buque que se espera opere próximamente, en 2023, impulsado con metanol. ¿De acuerdo? Entonces, la industria portuaria va a sufrir en los próximos años una transformación importante hacia el gas. Vale, y bueno, con esto terminaría esta parte del hidrógeno. Simplemente, pues eso, ¿no? Tener en cuenta que vamos a tener un ecosistema ya en el que el hidrógeno va a estar integrado en nuestra red de, digamos, de generación y transporte y consumo de energía. Bueno, una de las soluciones que estamos también trabajando en las islas, sobre todo, es el uso de centrales hidroeólicas. En este sentido, bueno, tenemos una experiencia importante en la isla del Hierro, donde se ha desarrollado un proyecto que es Corona del Viento. Es un proyecto a escala, pero que ha servido un poco de laboratorio para analizar la eficiencia de este tipo de sistemas que se basan en considerar un sistema energético reversible que permita bombear agua de un depósito inferior a uno superior y recuperar la energía mediante turbinación cuando sea necesario. El proyecto ha sido exitoso. Es cierto que la isla, pues, digamos, la demanda de energía en la isla no es grande, pero sí que ha habido momentos en los que el 100% de la energía eléctrica se ha obtenido de forma renovable, con lo cual parece que es una vía interesante. Aquí pongo algún detalle más, pero yo creo que no merece la pena entrar demasiado en detalle. Simplemente, bueno, pues la configuración pues, está conformado por 5 aerogeneradores de 2,3 megavatios, 2 juegos de bombas y los 2 depósitos a los que hacía mención anteriormente. Pero hay un elemento importante aquí, que es la planta de respaldo, digamos, que es una planta de generación diésel.
Nosotros cuando hicimos un análisis de eficiencia del funcionamiento de este sistema, observamos que esta planta, que en principio debería tener un protagonismo secundario, estaba teniendo demasiado protagonismo en el funcionamiento de la planta, ¿no?, de toda la planta, provocando al final un balance inferior en la eficiencia. ¿Por qué? Bueno, porque hay varios elementos que hay que tener en cuenta en el funcionamiento de este sistema. El primero de ellos son las inercias, la dinámica. Un sistema como este no es capaz de absorber variaciones en la carga de dinámica rápida. Entonces, en los sistemas insulares, las variaciones en carga van a tener un efecto muy pronunciado en la calidad de la señal y tenemos que corregirlo, como todos sabemos, de forma rápida. No la dinámica que nos provee un sistema de turbinación de este estilo no es suficientemente rápida como para hacer frente a esas variaciones de carga. Por lo tanto, eso obligaba a tener el sistema de generación diésel casi en funcionamiento continuo para simplemente acomodar esas variaciones de carga. Y esto fue un estudio de eficiencia que realizamos y fueron un poco de las conclusiones que sacamos en este caso, ¿no? Y bueno, pues esa fue lo que concluimos fue, de hecho, la necesidad de incorporar además un sistema de almacenamiento adicional para tener disponible para acomodar esas perturbaciones y de hecho pues también valoramos la necesidad de utilizar circuitos de reutilización de energía para aprovechamiento de esa energía térmica que se desperdiciaba en los sistemas de generación diésel. Bueno, simplemente lo pongo como un ejemplo de una solución que está funcionando y también cómo es necesario hacer un análisis, modelar y optimizar el funcionamiento del resto de los componentes para que estas soluciones realmente sean operativas, ¿no? Otra aplicación, la tercera aplicación relacionada con el almacenamiento es, bueno, pues la más común, que es el pensar en almacenar la energía mediante baterías, ¿no? Si nosotros tenemos un sistema de generación renovable y tenemos una demanda, la que sea esta, pues el sistema de generación pues se vuelca a la red, o sea, la generación de energía, la energía se vuelca a la red para hacer frente a esa demanda. Si la demanda cae, pues la energía que se vierte a la red debe ser menor. Esto simplificando un poco el problema, pero simplemente para entender la idea. Y actualmente la mayoría de los parques lo que hacen es, bueno, esa energía se pierde, ¿no? Parece evidente la necesidad de proveer a estas instalaciones con capacidad de almacenamiento y en este caso estamos explorando vías basadas en el uso de baterías. Los estudios en este área son... La complejidad de los estudios está fundamentalmente en la variabilidad que tienen, sobre todo los precios, ¿no? Los precios de las baterías nuevas pues, están sufriendo cambios continuos, normalmente están cayendo de forma pronunciada. Luego, cualquier estudio que hagamos este mes, seguramente dentro de 6 meses ya no habrá que reajustar de nuevo los números porque la evolución es muy rápida. Pero bueno, lo que nosotros planteamos y en principio parece lógico es que en general va a ser más barato utilizar y es factible utilizar en estos elementos baterías de segunda vida. Entonces, nosotros tenemos un parque eléctrico, de vehículos eléctricos, cuyas baterías, cuando son desechadas, pueden formar parte de estos sistemas de almacenamiento para parques, en este caso lo estamos centrando en parques eólicos, ¿no? Y hemos hecho un análisis de la viabilidad de esta solución. Esta solución, en principio, se basa en lo siguiente, se basa en la preocupación que tiene la empresa. En este caso estamos haciendo un estudio en 2 instalaciones de 20 megavatios cada uno, son 2 parques de 20, pues en total son 44 megavatios. Y aquí aparece una evolución del excedente de energía. Bueno, estamos en 2020,
ahora mismo el excedente de energía en uno de los parques está en torno al 5%. El excedente es lo que la operadora de red le dice que no puede inyectar. Bueno, eso empieza, un 5% parece poco, pero al año es mucha energía y un coste importante que se pierde. Si hemos hecho una proyección en función de las previsiones futuras de cómo va a ir evolucionando esos excedentes de energía, y la proyección, bueno, pues para la empresa evidentemente es preocupante, porque cada año le van a ir marcando unas consignas mayores para limitaciones mayores en la producción. Por lo tanto, esa energía que se va a perder, evidentemente, es interesante buscarle una salida, ¿no? Y ahí pensamos en el uso de estas baterías de segunda vida, y es un proyecto que estamos desarrollando. Y la primera primeras conclusiones que estamos sacando es esto, ¿no? Es importante incorporar pues, este elemento de la variabilidad de precios que hay en el mercado. Hay cierta incertidumbre de cómo van a evolucionar los precios dentro de 2 meses. Una cosa fundamental en la que va a determinar si la solución es viable o no es el adecuado dimensionamiento. Tenemos que definir claramente y estudiar con exactitud cuál es el almacenamiento necesario que vamos a tener y planificar una inversión progresiva a varios años para que la estrategia sea rentable. Bueno, es cierto que nuestros primeros resultados también nos dan la impresión de que el potencial de esta solución podría tener más recorrido en autoconsumo doméstico. Y es otra de las conclusiones que esperamos sacar de este trabajo. Y por último, es un elemento que no se suele incorporar, bueno, a lo mejor puede pasarse por alto, es que esto tiene un doble valor, y es que estamos de algún modo reciclando unas baterías que serían desechadas, y eso pues también tiene un valor, y un valor económico y un valor sobre todo ambiental. Bueno, pues este es el proyecto. Y por último voy a contar 2 aplicaciones, y con esto terminaría esta charla que les he contado, explorando estas soluciones en torno a la energía y relacionadas siempre con el turismo. Hemos mencionado anteriormente pues, la necesidad de disponer de, digamos, alternativas que nos permitan hacer frente a ese impacto ambiental, y, bueno, a ese impacto en cuestión de energía que produce la actividad, en este caso turística, ¿no? Hemos planteado soluciones para mejorar el abastecimiento de energía, y ahora estamos trabajando también en algún proyecto relacionado con la eficiencia, con esa eficiencia energética en hoteles. Y aquí cuento 2 aplicaciones, hay alguna otra más, pero simplemente me he detenido en 2. Uno de ellos, que es importante, es considerar el hotel en sí mismo, que es una instalación, podríamos decir industrial, ¿no? Porque es muy compleja, con muchos recursos, realmente con una instalación, dependiendo de la magnitud del hotel, pues bastante compleja, que exige pues, el disponer de herramientas potentes para poder gestionar esos recursos de forma eficiente. Nosotros hemos considerado un escenario en el que podemos considerar como fuentes de energía, pues, bueno, hemos considerado un sistema híbrido que se puede alimentar de energías renovables o directamente tomando energía de la red. Y en lo que hemos trabajado es en el desarrollo de políticas para la gestión de este recurso energético, que nos permita decidir cuándo vamos a almacenar esta energía que tenemos, cuándo lo vamos a utilizar, cuándo lo vamos a inyectar en la red, o cuándo lo vamos a utilizar para la carga del hotel. Entonces, en este sentido, lo que estamos aplicando son estrategias de control inteligente para determinar estas variables que estoy señalando ahí, ¿no? Hemos planteado inicialmente como primera aproximación un controlador borroso que permite definir el funcionamiento de esa batería, optimizando no es la palabra, evidentemente, porque no estamos utilizando métodos heurísticos, pero la idea es
conseguir una eficiencia alta del uso energético que tenemos, teniendo en cuenta pues, los costes de la red, los costes de la energía, el estado de carga de las baterías y la relación entre la producción que tenemos de energía y la demanda. A esto la idea es añadir un bloque de adaptación, un bloque adaptativo, en función de la ocupación, de la temperatura, etcétera, que son parámetros que van a influir directamente en el comportamiento de ese sistema que es nuestro hotel. Bueno, pues esto es un poco una línea que hemos seguido, que estamos trabajando y hemos obtenido primeros resultados donde, bueno, pues escenarios concretos hemos planteado pues, el funcionamiento, en este caso durante 5 días, de la gestión de este sistema híbrido, utilizando pues, ese controlador borroso. Esto está planteado de momento solo en simulación y pues, comparado con una gestión alternativa, pues hemos obtenido resultados que en principio son satisfactorios, aunque esta solución todavía requiere un recorrido mayor para llevarlo a la práctica y de hecho pues, estamos colaborando con algún hotel en la isla para avanzar en esta línea. Bueno, contar simplemente esta aplicación. Aquí un elemento que quería destacar es que para tener una buena gestión en el uso de los recursos es importante la predicción. La predicción, de algún modo, de la energía que nos van a demandar, de los precios de la energía y de la energía que voy a generar, e incorporar eso en el sistema. Bueno, precisamente esta es la línea en la que estamos trabajando ahora mismo. Y precisamente un primer resultado en relación con la predicción de esta demanda en hoteles, pues fue hecho utilizando los modelos inteligentes basados en vectores de máquinas SVM o vectores de soporte, vectores de regresión, SVR. Esto formó parte de este trabajo de una tesis que presentó el doctor Casteleiro, y básicamente lo que hacíamos era diseñar un sistema basado en inteligencia artificial, en estos modelos híbridos basados en SVR, para predecir la demanda del hotel en las siguientes 24 horas. Disponer de esta demanda es importante para nuestro sistema de gestión de energía que mencionaba anteriormente, porque nos va a permitir de algún modo definir cuál es la política de almacenamiento, cuál es la política de acción, etc. Y bueno, aquí lo que hicimos fue contrastar el resultado de este modelo híbrido inteligente con otros modelos estándar, como es el modelo ARIMA. Los modelos que planteamos fueron, ya digo, se basaron en modelos híbridos que consisten en un conjunto de submodelos para describir las distintas zonas del espacio de estado donde puede encontrarse mi modelo. Y eso combinado con un selector, pues me permite, en función de cuáles sean las entradas, pues me permite seleccionar cuál es el modelo que mejor se ajusta a ese estado en el que se encuentra mi sistema, ¿no? Bueno, aquí esto ya digo, se lo implementamos con redes neuronales, con perceptrones multicapa, con SVR, y obtuvimos pues, resultados que señalo en varios días aquí, ¿no? Donde aparece la evolución real y la evolución obtenida con el modelo híbrido, que es esta que aparece en continua, en color negro. Y por otra parte, pues lo hemos contrastado con los modelos Arimax, que evidentemente pues, hemos obtenido una respuesta mejor. Esto fue una primera aproximación del trabajo, ya digo que formó parte de una tesis, de una de las contribuciones de la tesis, y estamos avanzando en la parte de añadirle esa característica de adaptación
a este modelo y utilizar incluso otras técnicas como redes basadas en los modelos LSTM, que también ofrecen unas buenas características para describir regresiones de este estilo. Bien, estas eran un poco las principales cuestiones que les quería contar, y simplemente pues eso, ¿no? Un poco insistir en la idea de es necesario avanzar hacia una actividad, en este caso lo he centrado en las islas, ya he mencionado, lo he centrado en el turismo, para también estudiar qué es lo que está pasando aquí, pero en general es importante que desde nuestro área aportemos soluciones hacia esa actividad económica sostenible. Hemos visto que el transporte es fundamental aportar soluciones para resolver el problema del transporte por el impacto que tiene en consumo de energía. Y por otra parte, en concreto en Canarias, debido a la actividad turística, pues se hace necesario trabajar también en aportar soluciones en el ámbito de la gestión de los sistemas en la planta alojativa. El elemento fundamental pasa por la integración de las energías renovables. Hemos visto que no hay una única vía. Todas las vías que he mencionado tenían unos pros y tenían unos contras, y debemos andar con mucho rigor cuando planteemos una solución. Bueno, aquí lo he señalado, la importancia de la gestión, y finalmente, bueno, pues la idea que he traído es la de presentar también este territorio como un laboratorio para el desarrollo de soluciones innovadoras en autosuficiencia, y especialmente en sistemas aislados, que es una oportunidad que tenemos para exportar este conocimiento al exterior. Y luego ya acercándolo un poco a nuestro área, que es en la que se contextualiza esta charla, pues indicar eso, ¿no? Que la automática y las diferentes disciplinas deben tomar un protagonismo en todas estas áreas donde hay control, hay monitorización, hay optimización, hay modelado, por supuesto inteligencia artificial y gestión de la información, y ahí debemos tener un protagonismo importante. Bueno, con esto concluiría las cosas que les quería contar. Espero que les haya servido, que hayan aprendido algo y que les haya permitido, bueno, pues al menos visibilizar o visualizar o irnos haciendo una idea de por dónde se están moviendo las cosas en materia de energía y de soluciones sostenibles, ¿no? Y cuál es el papel de nuestro área en ese territorio. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Alexis, por esta maravillosa presentación, como siempre. Bueno, quiero dejar, en primer lugar, un agradecimiento en nombre de CEA, por supuesto, y en mi propio nombre también. Quiero dejar, en primer lugar, claro que no te invitamos a esta presentación para que hicieses publicidad de nuestro libro. Lo digo, entre otras cosas, porque se está retransmitiendo la charla en un aula en donde hay un montón de estudiantes, ¿no? José, no te oímos, no sé si soy yo o eres tú. Vaya. ¿Se me oye? ¿Ahora? ¿Me oís? Se quedó clavado esto. ¿Tú me oyes? No, yo estoy vacía. Sí, pero no. No, pero no. ¿Hola? Sí, me ha sorprendido un 5%, pero una proyección de un 50% en el futuro es una barbaridad, es desaprovechar la mitad de la energía. Entonces, claro, hay que buscar una solución. A ver, esto cuando lo planteamos, bueno, deja ver si, no sé si José... Sí, parece que ya está. José Luis, ¿ya está? Sí, estoy. Ah, es que se cortó, no sé qué. Nada, perdonad, no sé qué fue lo que pasó. Tenía una conexión inestable, parece ser. Bueno, en primer lugar, pues agradecerte la charla. Por supuesto en nombre de CEA y en el mío propio. He estado tratando de remarcar que no te invitamos a dar esta charla para que hicieses publicidad de nuestro libro. Remarco esto, entre otras cosas, porque se está transmitiendo tu charla en un aula en la que hay un montón de estudiantes. Y nada, para esto, ¿no? Bueno, no, vamos a ver, José Luis, es verdad que fue un guiño que quise hacer, pero es cierto, doy fe de que no... Pero bueno, es una aportación que han hecho ustedes, que ofrecen de forma
¿no? Altruista y gratuita, pues, oye, pues encaja dentro de la temática y quise nombrarlo, con tu permiso, por supuesto, y espero que no te haya... Sí, es un libro muy, muy básico, ¿no? Era una necesidad que yo creo que había porque no lo encontrábamos en ningún sitio, son cosas muy básicas, pero que tratamos de aglutinar todo ahí junto, ¿no? Bueno, eso, darte las gracias y nada, creo que ya habíais empezado a hablar, ya habíais abierto un turno de preguntas y nada, pues continuar con él, con todas las dudas, sugerencias, etcétera, que pueda haber y nada más. Pues nada, quien quiera intervenir, pues total libertad para hacerlo, ¿vale? No, Aitor mencionaba, que fue lo que estaba comentando, es que el problema y un poco también fue lo que traté de mencionar cuando hablaba de integración, ¿no? La integración de renovables no solo la generación, ¿no? Es el almacenamiento, es la gestión. Entonces lo que decía es que no es solo generar la energía, sino luego, oye, ¿qué haces con esta? ¿Dónde la lleves? ¿Dónde la inyectas? Y cómo la gestionas, ¿no? Es un problema que tiene otras derivadas y como sé que está habiendo una cantidad ingente de dinero moviéndose en torno a la economía del gas renovable, pues casi la principal parte de la charla, pues quise abrir un poco más ese melón porque me pareció interesante, ¿no? Sí, no, ya te digo, a mí me ha parecido muy interesante porque bueno, más allá de que además es que nosotros no nos hemos preocupado hasta ahora, más allá de la generación y de generar más y generar mejor, pero más allá no nos habíamos preocupado. Es verdad que ahora está habiendo un boom terrible en cuanto al hidrógeno, sobre todo. Por parte incluso de Iberdrola, de empresas muy grandes, fondos europeos, etcétera, sobre el hidrógeno. Y claro, pues yo, por ejemplo, que no conocía, pues he visto que hay mucho más allá que el hidrógeno y que el hidrógeno realmente parece que no es la panacea que cuentan, ¿no? Porque, claro, una eficiencia que baja hasta el 16, 18% podría bajar en el licuado, has dicho. Sí. Claro, al final, pues bueno, pues igual no es la mejor vía. Incluso la opción de reutilizar todas esas baterías, ¿no? de vehículos que habrá en el futuro, pues, que se podrían utilizar, o sea, volver un poco a métodos más tradicionales. También se oí alguna vez que cabría también la posibilidad de utilizar en el futuro, si hay un parque grande de vehículos eléctricos, utilizar las propias baterías de los vehículos eléctricos un poco a demanda como reservorios de energía. Sí, efectivamente. Eso es un poco lo que entraría dentro de ese círculo que puse con los diferentes componentes. Eso es lo que entraría dentro de lo que las empresas denominan gestión de la demanda, ¿no? Y es un poco, oye, hacer que pues, los coches por la noche estén cargando, ¿no? Para coger toda esa energía, etcétera. Y, en fin, pues eso es un poco, esas estrategias hay que trabajarlas también para garantizar esa integración eficiente de las energías renovables, sin duda. Sí. Incluso quizá en el usuario final, en lugar de, no sé, pues limitar la energía que se puede entregar, pues quizá en el usuario final se podrían hacer un almacenamiento, digamos, distribuido, ¿no? No lo sé, pero bueno, en cualquier caso me ha parecido muy, muy interesante, así que nada, saludarte, que no te veía hace mucho y darte las gracias por la charla. Gracias, Aitor, y felicidades por tu reciente... Sí, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguien más que quiera intervenir? ¿Algún comentario? Nada. Bueno, pues sin más, pues darte las gracias nuevamente, Alexis. Un placer, ya lo sabes, como siempre. Y nada, a ver si nos vemos en persona pronto. Bueno, yo lo estoy deseando. Y además estoy convencido que estamos en la vía de salida ya para vernos pronto. Sí. Ojalá. A ver si es verdad. Muy bien. Sí, seguro que sí. Bueno. Pues nada, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Venga, un saludo a todos. Gracias, Alexis. Bye.